Bien, pues muy bienvenidos. Vamos a comenzar este encuentro de hoy también escuchando el Evangelio de esta semana. Está tomado, pero está mal puesta la cita arriba, porque es el capítulo 9 de Marcos, pero este es el Evangelio que corresponde, para que sepan. Se los voy a leer para que hagamos oración con él, para introducirnos en este domingo litúrgico. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos, y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. La cita es esta, Marcos 9, del 30 al 37, el Evangelio de este domingo. Bien, vamos con él, con algunas cosas interesantes que nos van a acompañar, que nos pueden ayudar a comprender este Evangelio. ¿Recuerdan el domingo pasado, cierto, que estuvimos escuchando el Evangelio en Cesarea de Filipo, donde el Señor quiere que sus discípulos tengan claridad de qué es lo que es seguirlo a Él, cuál es la propuesta que Él está haciendo? En el fondo, la gran pregunta sobre qué significa adherir a Cristo es una pregunta que nos va a seguir acompañando, y la encontramos también en el Evangelio de este domingo. Ya empezamos a descubrir que no se trata solamente de tener una idea sobre Jesús, de tener una buena intención, sino que esto tiene que ver con una historia de enamorados. La relación con Cristo y con Dios que establece Cristo es la relación de los enamorados. Creer en Cristo tiene que ver con enamorarnos de Él. El Antiguo Testamento presenta a Dios bastantes veces como el enamorado de Israel. De hecho, es un Dios celoso. Y por eso va a ser la insistencia del Antiguo Testamento de que no tendrás otros dioses. Lo encontramos, por ejemplo, en el profeta Oseas, que se casa con una mujer que es prostituta, signo de Israel que se va con un Dios y con otro Dios. Siempre el tema de Israel es que es un pueblo relativamente pequeño, que está situado en un lugar estratégicamente muy importante, porque se juntan los 3 continentes prácticamente, África, Europa y Asia. Y siempre está la tentación de vincularse con los otros pueblos, pero vincularse con los otros pueblos significa también sumar los dioses de los otros pueblos. Entonces, todo el tema de la fidelidad va a estar muy presente en el Antiguo Testamento, sobre todo resaltando siempre esta relación como esponsal con Dios. En el Nuevo Testamento también vamos a acompañar esto. La imagen esponsal acompaña todo el Nuevo Testamento. San Juan va a comenzar el Evangelio, el capítulo 3, con una fiesta de matrimonio, las bodas de Caná, ¿cierto? Que ya sabemos que no consiste en que Cristo esté instaurando ahí el sacramento del matrimonio, sino que viene a traer una nueva forma de relación entre el pueblo y Dios. Un pueblo que ya no tiene vino para celebrar, que nunca tuvo vino en verdad, que se relaciona con Dios a través de los sacrificios, pero son tinajas que están vacías. El Señor las convierte en vino, porque la relación con Dios es una relación alegre. Hemos conversado de ese texto precioso, las bodas de Caná. Juan Bautista va a decir constantemente que el esposo ya viene. Él es el amigo del esposo. Y después lo va a decir Cristo: cuando está el esposo, los amigos del esposo no ayunan con él. Bueno, el Apocalipsis va a terminar hablando de las bodas del Cordero. Creer en Jesús, en definitiva, no significa admirarlo por su vida o por lo que Él enseña, sino que seguir a Cristo significa enamorarse de Él. Significa unir la propia vida a la vida suya. Esto es una experiencia que los místicos se van a referir a ella constantemente. Ellos hablan del matrimonio espiritual o del desposorio espiritual para definir la relación que se establece con Dios. En definitiva, esta propuesta de unión total con Cristo, adherirnos a la propuesta que Él hace de vida, requiere un conocimiento profundo de Él. De hecho, todo el Evangelio, en este caso el de San Marcos que vamos siguiendo este año, todo el Evangelio son 3 años de vida pública de Jesús, donde se da a conocer en profundidad a sus discípulos.
El Evangelio mismo es una forma de que comprendamos nosotros quién es realmente Jesús, para que cuando nos unamos a Él en este banquete de bodas que nos propone, sepamos bien de qué se trata, con quién nos estamos uniendo, cuál es la propuesta verdadera que estamos adhiriendo con nuestra vida. La semana pasada nos preguntamos, ¿cierto? O Jesús le preguntaba a sus discípulos, pero la pregunta que nos hacemos nosotros hoy: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a unir nuestra vida con la vida de Cristo? Sabemos que Pedro se decepciona cuando descubre que la propuesta de Cristo termina en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Cristo deja muy claro el domingo pasado de que su vida es con la cruz incluida. Y les pregunta a sus discípulos, ¿quieren adherir o no? Es complejo esto y lo vemos en Pedro, que intenta cambiar ese camino, cambiar esa opción de vida en Cristo. Vemos ahora que van de vuelta los discípulos, ¿cierto?, a Galilea. Este es el evangelio que insertamos de hoy, del domingo de hoy. Y Jesús quiere estar un tiempo solo con sus discípulos. Pareciera que las cosas no quedaron muy claras, no quedaron muy bien las relaciones, y quiere estar solo con los suyos para poder conversar con claridad y profundizar sobre este tema. Es fácil decir que sí a la primera a Cristo, y tal vez le pasó eso a los mismos apóstoles. Pero cuando se empieza a comprender lo exigente que es seguirlo, todo se vuelve más difícil. En el fondo, y nos pasa a nosotros también, que somos gente de iglesia, muchos de ustedes son de misa diaria, pero a pesar de eso nos damos cuenta que tenemos que tomar una elección al saber mejor de qué se trata. No nos basta conseguir así nomás, con el vuelito que traemos. Y es necesaria una conversión para tomar esa decisión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que decidir en definitiva? Que seguir a Cristo requiere un renunciar a nosotros mismos. Requiere salir del egoísmo tan propio nuestro. Y aquí algo que lo conversaba otro día con mi mamá, pero decía muy claro, me decía, hay una gran diferencia entre ser devotos y ser discípulos de Cristo. Es fácil ser devoto. Es fácil cumplir con la misa dominical o cumplir con algunos ritos, prendiendo alguna velita o rezando un Padre Nuestro a la noche. Eso es fácil. Pero ser discípulo de Cristo significa cambiar. Y ese cambio es una experiencia dura, difícil, una experiencia de renuncia. Y por eso Cristo a los suyos les va a insistir en que su vida es con la cruz. Aquí puse estos pies de Jesús, ¿cierto? Con la llaga. Es seguir, el discípulo es el que sigue el camino de Cristo. Un camino que pasa por la cruz. Sí o sí pasa por la cruz. Fíjense que el Evangelio, cuando Cristo ahora retoma esta conversación con sus discípulos, Él les habla del Hijo del Hombre. En alguna reunión pasada, ¿cierto?, hemos hablado de lo que significa este Hijo del Hombre. De alguna forma refleja el hombre real, aquel hombre que es plenamente hombre. El hombre exitoso, que podríamos hablar, pero claramente no bajo los criterios del mundo, ¿cierto? Bajo los criterios del mundo, ese hombre, ese hijo del hombre, es aquel que termina cometiendo injusticias, violencia, abusos. Aquel que es exitoso ante el mundo, nosotros podemos decir que no necesariamente, o que al contrario, en verdad, que no es plenamente humano. Y vemos, por ejemplo, un científico que puede ser un genio, pero si termina construyendo bombas, no es realmente humano lo que él hace. No es un perfil de ser humano que responda a esa plenitud de vida. Está claro. El desarrollo de la humanidad, por decirlo así, el desarrollo, el camino que nos lleva al mundo, no es un camino necesariamente que nos lleve a esa realización como persona. Es entonces cuando Jesús se presenta como un hombre exitoso, pero un hombre que está a punto de ser entregado a los hombres, como lo dice aquí en el Evangelio. Y esto es muy interesante como lo plantea. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los hombres, no a los fariseos, a los sumos sacerdotes, también, pero en este caso lo dice, va a ser entregado a los hombres. No se trata que Judas lo va a entregar, sino el que lo está entregando es el Padre. Es muy bonito porque los teólogos hablan aquí de un pasivo divino. Es el Padre Celestial que entrega a su Hijo, que lo pone en manos de los hombres. Miren lo que estamos diciendo, que es Dios que se pone en nuestras manos. El amor
que nos propone Cristo es ponerse en las manos del otro. Nosotros pensamos, bajo los criterios del mundo, que una persona exitosa es aquella que tiene a los otros en sus manos. Dispone de los demás como ellos quieren, los manipulan o hasta terminan abusando de los demás. Tienen poder, ¿cierto? Es un poder que nos da el mundo sobre las personas. Pero eso no nos hace plenamente humanos. Tienen poder, pero este poder que te ofrece el mundo es lo opuesto al amor. Y en definitiva, es lo opuesto también a lo humano. La propuesta de Cristo es una propuesta distinta. Fíjense que, concretamente, la propuesta que está hablando Cristo aquí es una que le hemos hablado otras veces, ¿cierto? Se trata de un cordero en medio de lobos. Hay un conflicto entre el hombre nuevo y lo que los hombres viejos, digamos, no quieren aceptarlo, así de simple. Los hombres a los cuales Dios Padre entrega a su Hijo, no lo quieren. Estos últimos prefieren, el hombre prefiere perpetuar un mundo de poder, de influencia, un mundo de esclavizar al otro, de dominarlo, y tal vez no es el objetivo, pero es un recurso, es algo necesario, el dominio de las otras personas, para perpetuar el poder en el mundo. Nosotros lo vemos con tanta facilidad en el mundo político, aquí en Chile y en verdad en todas partes es igual, ¿cierto? Nos damos cuenta que un poder, un dominio que se perpetúa y en definitiva se habla de cambios, pero no se cambia porque todos quieren mantener la cuota de poder que tienen. Esa es la realidad que vivimos en el mundo político, en el mundo eclesial, el conflicto es el mismo. ¿Y para qué decir en nuestra vida, en definitiva? Aquí yo creo que es bien interesante, voy a alejar un poco el tema, pero creo que es bueno e interesante esta vuelta también. Nosotros, fíjense, cuando comprendemos de que Adán y Eva son un momento de la humanidad en que hasta Adán y Eva, el hombre y la mujer, en el fondo la raza humana, era un eslabón más en una cadena alimenticia de animales, digamos. El más fuerte era el león y el hombre comía la sobra del león. Después de que comió la hiena, comieron algunos pájaros y comieron los monos, digamos. Después venía recién el hombre, que a lo mejor podía comer lo que había dentro de los huesos y poco más, digamos. Y se las tuvo que ingeniar y tuvo que despertar de a poco su conciencia para arreglárselas, para sobrevivir. Y tal vez pareciera que en este desarrollo, como en esta evolución del hombre, hasta que el hombre no controla el fuego, no tiene ninguna importancia, ninguna relevancia respecto al resto de la creación. Éramos un animal más. Pero hay un momento en que nosotros descubrimos que el hombre, la raza humana, salta cualitativamente con respecto al resto de la creación. Y ahí nosotros ubicamos a Adán y Eva. Algunos hablan de 700.000 años atrás, donde el hombre, al controlar el fuego, empieza a desarrollar el cerebro de una forma totalmente distinta. Yo sé que es raro lo que estoy diciendo, pero es interesante cómo se une más la evolución con la Sagrada Escritura. Pensamos que son caminos que no se tocan nunca, pero sí las podemos hacer dialogar. Bueno, lo que les quiero decir es que hay un momento en que el hombre despierta una conciencia en la cual se siente distinto del resto de la creación. Descubre que se descubre en relación a un otro, que es otro hombre, otro ser humano. Dios es otro y la misma creación se convierte en un otro. El hombre hasta entonces vivía en una unidad pacífica con la creación y no había pecado porque no había conciencia. Cuando un león se come una vaca, no hablamos de que hay un pecado en el león, no sé si captan. El hombre era parte de esa ley de la naturaleza. Pero cuando el hombre despierta en su conciencia, su autoconciencia de sí mismo, fíjense que está vinculado con el pecado de Adán y Eva, que comen el árbol del conocimiento y del bien y del mal, es entonces cuando el hombre empieza a desarrollarse de una forma distinta a esa naturaleza simplemente humana o simplemente animal. ¿Y qué es lo que sucede cuando vemos la historia de la humanidad? Que es cierto que el hombre despega con respecto a la creación, pero lo mueve un instinto muy animal. Es muy fuerte el instinto animal en nosotros. Y el instinto animal que termina siendo violento, de imponerse sobre los demás, establecemos una forma de vida que muchas veces termina siendo el que más fuerte se impone. Ese concepto de sociedad que se desarrolla, en definitiva,
aunque tenga una realidad religiosa, no es capaz de alcanzar la plenitud del hombre, del ser humano. Es por esto que viene Cristo. Cristo viene a mostrarnos que hay otra forma de vida. No nos basta con eso instintivo, racional, pero instintivo. No nos basta con ese mundo de poder que hemos ido creando entre nosotros, sino que necesitamos establecer un mundo nuevo. Y eso requiere de nosotros una vida nueva. Ese mundo de lobos, que somos la raza humana, pero que vive instintivamente en su condición animal, cuando llega el Cordero en medio de esos lobos, ese Cordero que es Cristo, ¿cierto? Sabemos que el destino de ese Cordero no puede ser otro que la muerte. Cuando el Padre pone a su Hijo en las manos de la humanidad, sabe que sí o sí lo van a entregar a la muerte. Porque era la única forma de dar comienzo a un mundo nuevo, con hombres nuevos y con mujeres nuevas. A los lobos que lo matarán, esta muerte de Cristo, ¿cierto?, del Cordero, les parece una victoria, porque era un estorbo para sus intereses. Así, la vida de ellos puede continuar como antes. Y es la pelea que tenemos constante nosotros también hoy día con el mundo en el que nos movemos. Es así, es un mundo de poder que prefiere moverse bajo ciertas leyes instintivas bastante animales, que busca el poder y eso busca perturbarse en ese poder. Para el mundo, ser hombres, ser parte de la raza humana, significa ser lobos. Y mientras más fuerte, mejor. Pero Jesús asegura que no va a ser la muerte la que gana. Las cosas no terminarán con la muerte. Lo que vencerá será el amor. Y por eso habla que a los 3 días resucitará. Es imposible vencer a la muerte viviendo como lobos, con el poder, dominando a los demás, acumulando riqueza, viviendo para uno mismo. A lo más logramos postergar un par de años más la muerte. Eso me lo puede dar tal vez el poder de este mundo. Pero de alguna u otra forma, esa vida de poder es tragada por la muerte, es consumida por la muerte. La única forma de vencer la muerte es donando la vida por amor, como Cristo, el Cordero. Si la vida se ha convertido en amor, la muerte ya no puede destruirla. Por eso cada vez que amamos, estamos venciendo a la muerte. Los discípulos no lo comprenden bien. Y dice aquí el Señor, dice el texto bíblico que tienen miedo de hacerle preguntas. Se sienten cuestionados. Ellos no saben si aceptar o no vencer la muerte a través de la entrega a sí mismo. ¿Será tan así? ¿Será real esta propuesta? Por eso sabemos que solo después de la resurrección de Cristo, ellos van a entender todas estas enseñanzas que les había dado Cristo. Pareciera que ellos quieren como cambiar el tema, pero no quieren cambiar sus sueños. Es interesante cómo termina este diálogo Jesús con sus discípulos. Fíjense que se lo propone aquí, además, es muy interesante porque continúa el texto, ¿cierto? Hasta ahí la imagen, déjenme cambiarla. Lo que sucede es que siguen caminando y cuando llegan, Jesús le pregunta, bueno, ¿de qué venían conversando por el camino? Esto es porque Jesús sabe lo que venían conversando por el camino. En el camino venían discutiendo sobre cuál era el más importante. Y por eso cuando Jesús les pregunta, ellos se quedan callados, porque ellos saben que es un tema que en Jesús está claro. En esto de la búsqueda de los primeros puestos, Jesús es claro y nunca lo deja pasar. Fíjense que nosotros hoy día vinculamos esto de los primeros puestos a un tema de jerarquías, de privilegios, de títulos honoríficos, que está enraizado, por desgracia, en nuestra iglesia hasta el día de hoy. Está presente este tema. Jesús fue muy claro respecto a este tema. Para Jesús, este no es un tema como de cosas secundarias. Nosotros pensamos, sí, pero en verdad esto no es lo importante. Tenemos una estructura jerárquica, hay poder, hay riqueza en la iglesia, pero en verdad es secundario, eso es lo importante anunciar a Cristo. Ya, pero te cuento algo, toca el centro de la propuesta que Cristo hace de una vida nueva. Si ese es el conflicto, por esto nos complica este tema de las estructuras jerárquicas y de poder y de riqueza que por desgracia se dan en nuestra vida eclesial.
El hombre viejo busca estas cosas. El hombre nuevo baja hasta el último lugar. El hombre nuevo que propone Cristo no espera a que se le hagan reverencias, sino que Él se inclina y besa los pies de los pobres. Todos tenemos el impulso de querer ser grande. Por eso Jesús astutamente va a decir, es que si quieres ser grande, si quieres ser una persona admirada, pero es interesante porque si quieres ser admirada por el mundo, está mal en esta propuesta, no va por aquí, aquí no lo va a encontrar. Si quieres ser admirado por la sociedad, debes escalar, subir a lo alto, debes ocupar los primeros puestos y vas a ser admirado por la sociedad. Desde ahí, desde los primeros puestos, todos te pueden ver. Pero si quieres ser admirado por Dios, tienes que bajar al último lugar. Así puedes llegar a ser grande. Miren qué interesante esta propuesta. Dice el texto que entonces se sentó y los llamó. Ya estaba con ellos, pero ellos estaban ahí. Pero les pide estar más cerca de él. Porque eran todavía hombres viejos. Todavía estaban compitiendo en un mundo en medio de lobos. Deben acercarse más a Cristo. Y creo que esa es la invitación que nos hace el Señor a nosotros hoy día. Para asimilar su propuesta de humanidad nueva, se requiere de tiempo. Si quieren ser grandes, deben ser los servidores de todo. No es solo servir. Es fácil servir a las personas que son agradables, a las personas que queremos, a las personas que son agradecidas con nosotros. Pero Jesús nos dice que hay que ser servidores de todos, incluso de aquel que te ha hecho daño. A todos los debes considerar superiores a ti. Es interesante la propuesta porque el servicio es el corazón de la propuesta de Cristo. Nosotros pensamos a veces que el corazón es, les insisto, ir a misa el domingo o rezar un Padre Nuestro la noche. No, hay una forma de vida que Cristo instaura, que por supuesto necesitamos de la Eucaristía para empaparnos del Señor, para conocerlo. Necesitamos devorarnos la Sagrada Escritura porque tenemos importantes respuestas y ahí las vamos a encontrar. Pero si no cambiamos el corazón, si no nos hacemos discípulos de Cristo y seguimos su camino, que es un camino que lleva a darlo todo en la cruz, no sirve de nada esta propuesta, si no nos convertimos en discípulos del Señor. Entonces dice el texto que tomó un niño, lo puso en medio. El niño era el menos importante de todo. En la cadena de los importantes, el niño ocupaba el último lugar. El rol menos importante en la sociedad es el que está representado por un niño. No contaba para nada. Eran queridos los niños. O sea, aquí no está hablando de que no querían, no, que querían a los niños. Pero no contaban socialmente. En el fondo, lo que está diciendo Cristo, es que el mundo te dice que si quieres tener éxito, no pierdas el tiempo con los que no cuentan. No te dediques a los pobres, a los enfermos, a los necesitados. Más bien busca los favores de aquellos que te pueden, ¿cierto?, devolver la mano, que te pueden ayudar a ascender. Si quieres ser importante en el mundo, elige bien tus amigos y la gente con la que te vas a relacionar, porque ellos te van a hacer ascender en la sociedad. En cambio, los niños son los que necesitan ayuda, atención y servicio. El verdadero hombre nuevo que nos propone Cristo, el exitoso, es quien abraza a los que no cuentan, quien se inclina para servir a los que no cuentan. Esta es la propuesta del Evangelio de este domingo. Bueno, interesante y contundente. No sé cómo nos va. Les voy a activar el audio por si quieren comentar algo, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, puedan hacerlo en voz alta. A ver qué tal. O sea, ¿de qué sirve tener tantos títulos si uno no sirve a los demás, cierto o no? Bueno, Denise, ¿cómo estás tú? Mucho gusto. Tú estás diciendo algo que es importantísimo, ¿cierto? Que nos confundimos nosotros con los títulos. Incluso en la iglesia nos confundimos y pensamos que sí, que hay una cierta importancia. En el fondo mezclamos los criterios del mundo con los criterios de Cristo y del Evangelio. Y nos cuesta un montón separarlos, marcar esa diferencia. ¿De qué nos sirve el título y todo? ¿Para qué? Si la propuesta es una, amar y servir. Esa es la propuesta del Evangelio y de Cristo. El resto no es la propuesta de Cristo. Es lo que pasa que estamos en el mundo. Y en ese sentido nos confundimos con mucha facilidad. Sí.
Por ejemplo, en la actualidad, hoy en día, parezco disco rayado, que pasa de movilidad. Por mi parte, que yo igual he hablado con personas de iglesias que dicen que eso está apartando a las personas, porque no van a misa, porque te catetean todo el rato. Entonces ahí yo por mi parte siento que no hay caridad. A donde yo estoy, Sí. no hay caridad porque Bueno, te Denise, catetean. ahí es relativo también. Ya lo hemos conversado otras veces este tema contigo, ¿cierto? Que yo entiendo que la iglesia las parroquias tienen que acoger a todos e ingeniársela para que todos puedan estar presentes. Nosotros acá lo tenemos bastante resuelto también. Hoy día además los aforos son distintos y está permitido. Pero la caridad, Denise, no es solamente que la iglesia haga caridad con los que no se han vacunado, sino que los que no se han vacunado, por caridad, intenten también sumarse a este tema de la vacuna. Yo sé que hay personas que no lo pueden hacer, Denise, y eso es otra cosa, ¿cierto? Pero es importante entender que aquí en Chile no tenemos tanto el conflicto, pero en Estados Unidos hay una fuerte pelea por los antivacunas y un problema muy grande con la iglesia y los antivacunas. Los antivacunas dentro de la iglesia también. Hay un problema importante entre obispo y sacerdote, obispo y laico, y hay un montón de cosas cruzadas que yo creo que la respuesta primera siempre tiene que ser la caridad. En todo, la caridad. La caridad tanto para sumarse a la vacuna y la caridad tanto para poder acoger en nuestras comunidades a aquellos que no se pueden vacunar por alguna razón de fuerza mayor. Creo que esa es la combina que tenemos que lograr. En todo. En todo. Sentirse libre en vivir la misa, porque eso es lo importante. Está bien, así es. Bien, ¿alguien más quisiera comentar algo o preguntar algo? Es un evangelio que, por lo menos la forma de enfocarlo, es radical la propuesta. Yo no sé cuánto la percibimos en nuestra vida, o pensamos que tal vez para otros, no lo sé. O pensamos que estamos bien con lo que hacemos, que eso es lo peor de todo. Sí. ¿Alguien más quisiera alguna palabra? ¿Palabras al cierre o no? Te quedaron pensativos. Está bien. A ver, yo creo que... Hola. Carmen Gloria, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo creo que es una propuesta difícil, porque por lo menos yo pienso que uno ve como el poder político, el dominio de la gente en los demás, o sea, como el mundo tiene más criterios mundanos, ¿no es cierto? Pero es bueno verlo en uno, ¿no? Yo pensaba, claro, uno también seguía, o sea, todo, y ese es el trabajo de convertirse en el hombre nuevo, y que no tengan que ver las influencias, que yo considero a todos por igual, Claro. al revés, o sea, como a los más pobres, darle mucho más importancia en la vida propia a eso, digamos, Sí. y no te fijas, porque yo me siento que de repente, claro, me encanta conversar con la persona que más sabe, me encanta sentarme, ¿me entiendes? Y uno busca el bien propio, yo me pasa. Entonces creo que es una propuesta bien desafiante y necesaria, que tiene que ver con un cambio de corazón, de la vida de cada uno. Más que verlo en el poder político, Claro. eso lo vemos en la vida. Claro. Pero lo que es interesante, Carmen Gloria, lo que tú dices, tienes toda la razón, de que el tema en verdad no es tanto el bien y el mal, la lista de los 10 mandamientos y decimos esto está bien y esto está mal. Eso es fácil. El problema es que sin darnos cuenta se nos mezcla esta realidad en nosotros. Cuando miramos un poco el mundo más político, que el ejemplo que yo ponía, claro, tú lo ves y lo ves claramente, las cosas que están mal, como que llama la atención rápidamente. Pero ¿cuántas de esas cosas están metidas, como dices tú, en lo cotidiano nuestro? En que te gusta estar con la persona que es más entretenida, con el que es más inteligente. Oye, los amigos, hay amistades que son por conveniencia, que nosotros jamás lo vamos a reconocer, pero así es. Se nos ha colado eso en la iglesia un montón. ¿Cuántas veces uno ha escuchado en algunas comunidades que dicen, no, mira, esta persona conviene tenerla cerca porque nos puede ayudar a hacer la caridad, si no piensas que es por otra razón? Son cosas que se nos cuelan y no nos damos cuenta. No logramos distinguir el bien y el mal de acuerdo al criterio de Cristo. Y creo que eso es lo que nos falta, tener esta claridad en la propuesta de Cristo, el criterio que Él nos está dando. Yo lo encuentro interesantísimo, porque, como dices tú, podemos ser muy religiosos, pero si no cambiamos el corazón, en verdad, somos, como decía mi mamá, somos grandes devotos y no somos discípulos. Si ese es el tema, creo yo. Se nos cuela, no nos damos cuenta, se nos cuelan esas, se nos mezclan el tema de los valores. Sí. ¿Padre? Sí, Perdón, Anita. sí, aquí la Anita. Es que no puedo poner la cámara, perdone. Perfecto.
Padre, ¿cómo hacerlo para ser hombres nuevos, mujeres nuevas, y mantenerse en el tiempo? Porque, claro, usted dice la comunión, bueno, el evangelio, ¿cierto? La caridad, pero al final pasa que uno no siempre puede estar en esos tres temas, ¿se fija? Yo creo que al final es muy difícil desorientarse y caer en el mundo mundano, ¿cierto? En el mundo y no mantenerse en el tiempo. Yo creo que eso es clave. Tiene que existir algún tip. Yo sé que uno se va enamorando al hacer caridad con Cristo, pero no siempre se puede. No, no, Anita, es que el que no se puede no sirve. O sea, tiene que poderse. Hay que hacerlo. No hay, no hay otra forma, no sé si captáis, de la vida cristiana. Lo que nos suele pasar es que uno dice, es que claro, es que tengo tantas cosas que hacer, tengo tantas otras cosas que son tan importantes. Bueno, las prioridades, po. Depende de qué prioridad le das a seguir a Cristo o no. Es así de concreto. Porque en el fondo va a pasar lo que tú dices. Se enfría el corazón, po. Cuando, o sea, imagínate una relación con Dios y que no rezáis, o que no celebráis la Eucaristía, o una relación con Dios en que no vivís la caridad. No, eso no es la propuesta de Cristo. Puede ser muy buena persona y puedes cumplir con algún rito, pero el hombre nuevo, la mujer nueva, vive como hombre nuevo, no como el hombre viejo. Entonces la pregunta tuya podríamos entenderla, ¿cómo yo, manteniendo mi vida vieja, puedo ser parte de este mundo nuevo? No, no, no. Como hombre nuevo. El vino nuevo en odres nuevos es la propuesta de Cristo en el Evangelio. Y se puede, Anita, porque tú hoy día lo puedes hacer. Y si lo puedes hacer hoy día, mañana también lo vas a poder hacer. Tenemos herramientas suficientemente contundentes, que tú las dijiste muy bien. Son la experiencia de Dios a través de la Eucaristía, a través de la oración, la palabra de Dios que es clave, la caridad, la vida común con otros, la comunidad. Eso es, no son más cosas que eso. Y son una forma de vida, Anita. Son una forma de vida. Yo creo que ese es el desafío. Darle la prioridad que tiene. Ya, gracias. Sí, muy bien. Disculpen, ¿qué son las epístolas de la Biblia? Que siempre quería preguntar. ¿Perdón? Denise, no te escuché bien. No, se quedó pegada la pobre. Algo la epístola, pero no entendí bien. Bueno, estamos, yo creo. Interesante, tarea para la casa. Tómenselo en serio el Evangelio. Como los discípulos que escuchaban estas cosas y de a poco les fue más mal a los discípulos. Empezaron a entender que tenían que cambiar, que tenían que adherir a Cristo de una forma nueva. Esa es la propuesta del Evangelio de estos domingos. Así que tratemos de comprender qué significa eso concretamente en nuestra vida. Espero que estén bien, espero que tengan también una buena semana, ¿ya? Nos vemos en la Eucaristía y gócense del Evangelio al próximo domingo, porque es un regalito que nos tiene el Señor preparado. Que estén bien, hasta luego, chao, chao, chao. Gracias. Que estén bien, mucho gusto, qué gusto verlo. Gracias. Que estén bien. Chao. Adiós, padre, muchas Chao. gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Que estén bien. Osvaldo.